Dios le bendiga, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre por cuáles razones un discípulo de Yeshua podría ser perseguido hoy, siglo XXI. No vamos a hablar por las razones por las que ellos fueron perseguidos 2000 años atrás. Vamos a contextualizar y a traer todas las informaciones bíblicas pertinentes y ver por cuáles razones legítimas un discípulo de Yeshua, de Jesucristo, puede ser perseguido hoy en día. Si analizamos la Biblia, vamos a chequear que los profetas, Yeshua, sus discípulos fueron perseguidos. Hoy en día, ser perseguido, te van a perseguir no por el simple y llanamente el hecho de que tú digas que tú eres cristiano. Eso realmente, cuando tú lo analizas en el fondo, que tú digas que tú eres cristiano, no por eso te van a perseguir, pero sí te van a perseguir por tu fidelidad al reino de Dios. Cuando tu fidelidad al reino de Dios entra en conflictos con los valores, los intereses y la estructura de tu entorno, de lo que te rodea. Vamos a mencionar varios puntos y vamos a desglosarlo. Pueden perseguir a un discípulo de Jesucristo por obedecer a Dios por encima de las autoridades humanas. Si leemos Hechos capítulo 5, verso 29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, tú puedes tener conflicto cuando aparece una autoridad que exige algo contrario a la voluntad de Dios, como le pasó a los apóstoles. Si, por ejemplo, tú te niegas a participar en corrupción, fraude o una falsificación, te pueden perseguir. Si tú rechazas órdenes laborales o gubernamentales que tú consideras que son injustas, te pueden perseguir. Cuando tú continúas enseñando la palabra de Dios y alguna autoridad intenta poder prohibirlo, te pueden perseguir. Si te niegas a rendirte, a rendir una lealtad absoluta al Estado o a un partido o a un líder, te pueden perseguir. Ejemplo, Daniel fue perseguido porque continuó orando, aunque el decreto real se lo prohibía, eso está en Daniel 6. Los apóstoles fueron encarcelados por continuar anunciando a Jesús, Hechos capítulo 4 y 5. El discípulo de Yeshua, el discípulo de Jesucristo, respeta las autoridades, pero no las convierte en dioses. Fíjense, respetamos a las autoridades, pero no son dioses, no son nuestros dioses. Número 2, por anunciar que Yeshua es el Señor. En el primer siglo, 2000 años atrás, proclamar que Jesús era el Señor no era un tema de declaración religiosa como hoy se quiere dar a entender, sino que también tenía otros matices. ¿Por qué? Porque cuando tú decías que Jesús es el Señor, significaba que el César no poseía autoridad absoluta. Y tú decir eso en el Imperio Romano 2000 años atrás, eso era una rebelión, eso era técnicamente que tú te estuvieses condenando a una pena de muerte, porque el César técnicamente era Dios en la tierra para los romanos. Sin embargo, Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay salvación, en ninguno otro hay salvación. Hechos 4:12. ¿Qué puede pasar hoy en el siglo XXI? Cuando tú dices que Yeshua es el Señor,
muchas veces no puede pasar, no pasa nada. Pero ahora bien, ¿cuándo sí puede pasar algo? Cuando eso entra en contradicción con lo siguiente, que tú dices, ningún gobierno tiene autoridad suprema. Hay países donde decir que el gobierno no es la autoridad suprema te puede traer problemas. Cuando tú también dices que ninguna ideología posee la verdad definitiva, hay países donde decir eso te puede traer problemas. Cuando tú dices que la humanidad necesita arrepentimiento, también te puede traer problemas. Cuando tú dices que Jesús juzgará a vivos y muertos, eso puede ocasionarte problemas. Y cuando tú dices que el reino de Dios está por encima de cualquier nación o sistema, eso puede traer conflictos contigo. Decir eso en algunos países, proclamar esto que hemos anunciado como ejemplo básico, puede causar encarcelamiento o inclusive la muerte. Hay sociedades que son más tolerantes, sociedades democráticas, donde lo único que puede pasar es una censura o que te ridiculicen o que te excluyan profesional y académicamente. Pero hay otros países donde eso es, no es tan suave. Nosotros, los que estamos en Latinoamérica, hasta ahora gozamos de mucha libertad religiosa, pero hay otros países en África, en Asia, inclusive hasta hoy en día se está viendo esos cambios en Europa, donde decir que Yeshua es el Señor y que eres la máxima autoridad puede traer problemas. Número 3, cuando tú denuncias la injusticia y la corrupción. Fíjense, los profetas fueron perseguidos frecuentemente porque confrontaban a gobernantes, a sacerdotes y personas poderosas. Si tú chequeas a Miqueas, Miqueas denunció a quienes edificaban a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, Miqueas 3, del verso 9 al 12. Jeremías fue encarcelado porque su mensaje incomodaba al gobierno y a los líderes religiosos. Léase Jeremías 37, 38, capítulo 37 y capítulo 38. Y Juan el Bautista fue ejecutado después de anunciar públicamente la conducta de Herodes. Marcos capítulo 6, verso 17 al 29. Entonces, un discípulo hoy, siglo XXI, puede ser perseguido por exponer corrupción de los gobernantes, empresarial o religiosa. También te pueden perseguir porque tú estés defendiendo al trabajador explotado. Cuando tú denuncias abusos dentro de una congregación, cuando tú le pides transparencia financiera a los líderes religiosos, cuando tú defiendes a los extranjeros, a los pobres, a los huérfanos y personas vulnerables, eso te puede traer problemas hoy en el siglo XXI. Cuando tú te niegas a guardar silencio ante el racismo o la discriminación. Fíjense, eso estamos dando varios ejemplos, por los cuales un discípulo genuino de Jesús hoy día puede ser perseguido. Fíjense que la persecución no siempre va a venir del mundo, también va a venir a nivel interno, va a venir donde tú te congregas, va a venir de instituciones religiosas que desean proteger su reputación, su dinero o su autoridad. Punto número 4, por no conformarte con los valores predominantes de la sociedad de hoy. Pablo dice en el capítulo 12, verso 2 de Romanos, no os conforméis a este siglo. El discípulo puede ser considerado extraño porque no permite que la cultura determinante completamente domine su conducta. Cuando tú no permites que la cultura, el sistema te domine, 100% te pueden perseguir. Cuando tú le chequeas Pedro te dice que algunas personas se sorprenden cuando los creyentes no participan con ellas en el mismo desenfreno y por eso hablan mal de ellos.
¿Dónde lo dice? Chequéate primera de Pedro capítulo 4 versos 3 y 4. Entonces, hoy en día, cuando tú rechazas la inmoralidad sexual, cuando tú rechazas el culto al dinero y al éxito, cuando la mentira tú no la usas para avanzar profesionalmente, cuando tú rechazas la venganza y el odio político, cuando tú te pones límites a ese famoso consumismo que tiene la sociedad hoy, un consumismo sin límites, cuando tú no celebras aquello que la sociedad llama bueno siendo malo, y cuando tú abandonas el entretenimiento que normaliza la degradación humana. Entonces, hoy en día nosotros vemos en las redes sociales cómo se utiliza el entretenimiento a costilla de degradar a otros seres humanos. Cuando tú rechazas todo eso, a ti te pueden perseguir. No necesariamente te van a arrestar, pero tú puedes perder amistades, tú puedes perder oportunidades profesionales, puedes perder clientes de prestigio, inclusive aceptación social. Cuando tú rechazas todo eso que acabamos de mencionar, puede que te expulsen de los círculos. Número 5, por vivir de acuerdo con una justicia superior. La justicia de Dios siempre es superior a la humana. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El término aquí justicia no significa únicamente defender doctrinas, porque a veces cuando nosotros que estamos en el ambiente de teología y de la religión, creemos que cuando defendemos una doctrina, eso es lo único que se puede considerar como justicia. La justicia aquí en este contexto tiene que ver vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, ser honrado, vivir de manera misericordiosa, ser fiel a Dios, ser una persona recta. Y cuando tú defiendes al que es vulnerable, también tiene que ver con la justicia. Una persona realmente justa puede resultar incómoda porque su conducta deja en evidencia las prácticas de quienes los rodean. A mí me ha pasado en ciertas ocasiones que la gente que me rodea me mira como extraño porque el sistema en el que yo quiero vivir, el sistema de Dios, es superior a los estándares de ellos. Y cuando yo digo una cosa o hago algo, a ellos los incomoda porque ellos no viven bajo esas reglas. Fíjense lo que pasó con Caín y Abel. Caín aborreció a su hermano porque sus propias obras eran malas y las de Abel eran justas. Primera de Juan 3:12. ¿Entienden? El discípulo, amados hermanos, no siempre te van a perseguir, no siempre va a ser perseguido por lo que predica, sino por aquello en lo cual se niega a participar. En muchas ocasiones, tú estás en un círculo y tú te niegas a participar de lo que ellos están proponiendo y te aíslan, te ven como un extraño y eso te va a afectar. Punto número 6. Te pueden rechazar por cuanto tú estás confrontando la hipocresía religiosa. Jesús recibió una oposición muy organizada de ciertos sectores de liderazgo religioso de aquella época. No simplemente de personas irreligiosas. ¿Y por qué recibió persecución de sectores religiosos que estaban organizados? Es decir, el Sanedrín, los saduceos, etcétera, porque ellos utilizaban la religión para adquirir prestigio. Y Jesús denunció eso. Jesús denunció la explotación económica de personas vulnerables. Se da la casualidad que muchos círculos religiosos se explota
se manipula la palabra para explotar a los vulnerables. Se le ponen cargas impuestas sobre otras personas. Y Jesús denunció eso. Jesús también denunció que la apariencia externa sin transformación interior tenía problemas. A veces nosotros vivimos mucho de las apariencias y la apariencia debe venir en conexión con tu interior. Jesús denunció eso cuando cuando el interior estaba desconectado del exterior. Otra cosa que Jesús denunció fue la sustitución de los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Mateo 23 y Marcos 7, del 6 al 13, está todo eso. Hoy en día, a ti te pueden perseguir cuando tú empiezas a cuestionar el por qué algunos líderes religiosos se enriquecen. Te pueden perseguir cuando tú comienzas a cuestionar por qué algunas personas manipulan el tema de los diezmos y las ofrendas. Cuando tú cuestionas los abusos de la autoridad espiritual. Cuando tú ves la discriminación que hay en muchas congregaciones por estatus social, por clase económica, por el tema de que si es profesional o no es profesional, por el color de piel te pueden discriminar. También cuando tú cuestionas por qué algunas doctrinas tradicionales se siguen implementando en una congregación cuando claramente esas doctrinas contradicen el texto bíblico. Te pueden perseguir cuando tú estás cuestionando todo eso. También te pueden perseguir cuando tú denuncias, cuestionas la protección que ciertas instituciones religiosas tienen sobre ciertos líderes que cometieron ciertos abusos. Inclusive, Jesús advirtió que algunos perseguidores pensarían que estaban sirviendo a Dios. Juan capítulo 16, verso 2. Algunos líderes religiosos pueden que te persigan a ti y ellos creyendo que ellos están obedeciendo a Dios. La persecución religiosa, amados hermanos, puede ser ejecutada por personas sinceramente convencidas de estar defendiendo la verdad. El paño, el velo religioso no los deja ver. Número 7. Te pueden perseguir porque tú permaneces leal a Jesús frente a la presión familiar. Tú puedes tener presión dentro de tu familia. Mateo 10, capítulo 10, versos 34 al 36. Jesús no promovió conflictos familiares, pero sí advirtió de que a nacer, iban a surgir conflictos dentro de la familia por causa de él. Cuando tú abandonas la religión, la tradición de tu familia, puedes tener problemas dentro de tu familia, te pueden excluir, te pueden, tú puedes experimentar que tu misma familia te presiona para que tú ocultes tu fe. Te pueden excluir de actividades familiares. También puede venir de temas de divorcio, que tu esposo te amenace, o inclusive pérdida de apoyo económico. También te pueden acusar de que tú estás traicionando la cultura y la comunidad donde tú creciste. Y eso sucede mucho, especialmente donde la religión está estrechamente unida a la identidad familiar, étnica o nacional. Ve capítulo, iba a dar otro ejemplo, pero lo voy a dejar más para adelante. Punto número 8. Te pueden perseguir porque tú rechazas la idolatría política y nacionalista. Si te chequeas la Biblia te presenta como idolatría la pretensión de los imperios de recibir una obediencia que pertenece solamente a Dios. Daniel y sus compañeros, hay un ejemplo acá,
Se negaron a adorar la imagen levantada por Nabucodonosor, Daniel 3. En Apocalipsis también se presenta que poderes políticos y económicos exigen sometimiento y adoración. Entonces, cuando tú rechazas eso, te pueden perseguir. Cuando tú te niegas a rechazar o a decir que cierto partido es el reino de los cielos, hoy en día nosotros vemos como el fanatismo religioso ha llegado a considerar que ciertos partidos vienen del cielo. Y tú rechazas eso, a ti te pueden perseguir. Te pueden perseguir cuando tú te niegas, tú rechazas a un líder político como El Salvador. Porque hoy en día tú te das cuenta de que muchos individuos que están dentro de la religión señalan a ciertas personas como que son los salvadores. Y si tú te opones a eso, te pueden perseguir. Cuando tú justificas toda acción de tu país, no todas las acciones que tu país toma son correctas. No porque tú seas de cierto país, tú tienes que apoyar todas las decisiones que tu país haga como nación. Te pueden perseguir por eso, también te puede perseguir porque tú no estás odiando a un adversario político. Cuando te sacrificas, tú, porque a veces sucede que cuando tú perteneces a ciertos grupos, el grupo, ellos quieren que tú no digas la verdad porque tú perteneces a ese grupo. Es decir, a veces quieren que tú sacrifiques la verdad para proteger a un grupo en específico. Eso está mal y te pueden perseguir. Cuando quieren que tú participes en una propaganda o en una violencia y tú dices que no, te pueden perseguir. Y a veces tú puedes ser atacado tanto por los de izquierda como por los de derecha. Te pueden atacar ambos grupos, porque tú ni perteneces a la izquierda ni perteneces a la derecha, o a veces tú tienes ideas que son buenas de derecha e ideas que son buenas de izquierda, y te quieren encasillar en cierto sistema, y como tú no perteneces a ellos, te quieren eh, perseguir. Como tú lo que estás es detrás del reino de los cielos, tu nacionalidad es celestial, te pueden perseguir. Número 9. Cuando tú te opones a sistemas económicos que son injustos. Si tú lees Apocalipsis capítulo 18, ahí se presenta un sistema económico que enriquece a comerciantes y gobernantes, mientras hay un comercio incluso con cuerpos y almas humanas. Santiago también denuncia que a los ricos que retienen el salario de los trabajadores, cuando tú como discípulo de Yeshua entra en conflicto con eso y tú te niegas a perseguir el mundo, te van a perseguir a ti. Por ejemplo, cuando tú pagas salarios justos, aunque reduzcan la ganancia, ahí vienen intereses económicos. Cuando tú tienes un socio, tú entras en sociedad con una persona y esa persona lo único que quiere es enriquecerse a costa de pagar una miseria a los trabajadores y tú te plantas y dices que no, te pueden perseguir, te pueden terminar mal esa sociedad. Cuando tú rechazas también soborno, cuando tú denuncias explotación laboral, cuando tú denuncias que ciertos contratos fueron manipulados, cuando tú te niegas a engañar a un cliente, cuando tú expones a empresas que están dañando a personas o comunidades. Entonces, aquí la persecución puede tomar forma de demandas, pérdida de contratos, despidos, campañas de difamación o inclusive te pueden bloquear a nivel profesional. Número 10, cuando tú defiendes la dignidad de personas despreciadas. Fíjense que Yeshua se acercó a los pobres, a los enfermos, a los enfermos, perdón, a los pecadores, al extranjero, a personas socialmente rechazadas.
y eso provocó cuestionamientos constantes. Entonces, un discípulo hoy día puede ser perseguido por defender simultáneamente la santidad y el arrepentimiento, la misericordia hacia el pecador, la dignidad del extranjero, la protección del niño y de los ancianos, el valor de las personas que están encarceladas, la restauración de quienes han fracasado. A ti te pueden perseguir porque tú estás defendiendo eso. El discípulo bíblico, el discípulo de Jesús que es bíblico, no adopta ni el desprecio religioso ni la aprobación automática de todo tipo de conducta. Nosotros seguimos el modelo de Jesús. ¿Cuál era el modelo de Jesús? La verdad, pero esa verdad se acompañaba de misericordia. Fíjense, la verdad acompañada de misericordia. Número 11. Cuando tú te niegas a odiar y a responder con violencia. Fíjense que Yeshua mandó a amar a los enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Mateo capítulo 5, verso 44. También Yeshua enseñó a no devolver mal por mal. Y cuando tú actúas así, ese comportamiento tuyo puede molestar incluso al mismo grupo donde tú estás, de tu comunidad de fe. En estos tiempos donde existe tanta polarización a nivel político, económico, a veces esos grupos esperan que tú odies a tu enemigo en la comunidad. O sea, si tú perteneces a izquierda, se espera que tú odies a los de derecha. Y si tú perteneces a la de derecha, se espera de que tú odies a los de izquierda. El discípulo de Yeshua no entra en ese juego. Y si tú te niegas, te pueden decir que tú eres un cobarde, que tú eres un traicionero, que tú eres lo que un cómplice de lo malo. Entonces a ti te pueden perseguir porque tú rechazas el odio. Cuando un discípulo de Jesús perdona cuando los demás están diciendo que hay que hacer venganza, cuando tú buscas reconciliación, cuando tú rechazas discursos deshumanizantes, cuando tú defiendes la verdad sin destruir a tu adversario, cuando tú no participas de violencia colectiva, te van a perseguir. Cuando tú no quieres ser parte de nada de esas cosas malas, te van a perseguir. Finalmente, punto número 12. Cuando tú, fíjense lo que dice Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando tú te mantienes fiel y expones las tinieblas, te pueden perseguir. Fíjense que la luz no solamente informa, la luz también revela. Cuando tú tienes una vida íntegra, esa vida íntegra expone indirectamente la mentira, la corrupción, la injusticia. Por eso a veces tú como discípulo de Jesús, tú no buscas confrontaciones, pero a veces tu presencia incomoda. Cuando tú vives bajo los estándares del reino, tu presencia incomoda. Por eso el mundo aborreció a Jesús, porque su presencia era la luz. Y esa luz informaba y revelaba la conducta de los demás, de lo que había en los corazones de aquellos que les rodeaban. Ahora, nosotros hemos mencionado eso, pero también tenemos que tener en cuenta que no siempre te van a perseguir, no siempre te van a perseguir porque tú estés haciendo lo bueno. A veces tú piensas que tú estás haciendo lo bueno, pero en realidad te están persiguiendo y te están llamando la atención porque tú estás actuando de manera incorrecta. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente. Primera de Pedro 4:15 dice, que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. A veces a ti te pueden perseguir por causa de la justicia, porque verdaderamente tú estás haciendo mal. No somos perfectos. A veces te puedes estar comportando de manera ofensiva o arrogante.
A veces te estás insultando a los demás. A veces tú mismo estás desobedeciendo las leyes que contradicen a Dios. Es decir, me explico, a veces hay leyes que son divinas aquí en la tierra, que no contradicen a Dios, y tú estás desobedeciendo esas leyes. A veces tú estás difundiendo información falsa. A veces estás discriminando injustamente. A veces te comportas como un fanático. A veces tú haces promesas que no cumples. O a veces tú estás utilizando la fe para encubrir una conducta incorrecta. Fíjense que Yeshua dijo, por mi causa y por causa de la justicia, no por imprudencia, no por agresividad o deseo de llamar la atención. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar de manera constante evaluando nuestro accionar. Fíjense, tenemos que vivir de manera constante evaluando nuestra conciencia y sometiéndolo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si tú y yo, como discípulos de Jesús, vivimos de manera constante sometiendo nuestro accionar a la luz de las Sagradas Escrituras, verdaderamente vamos a ser discípulos de Jesús en todo lo que nosotros hagamos. Por eso, discrimina, evalúa bien si a ti te están persiguiendo por una causa justa o porque tú estás fallando. Así que espero que este pequeño estudio les sea de utilidad a todos ustedes, amados hermanos, y que hay muchas cosas que decir, pero el tiempo es breve. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un tiempo limitado. Así que tengan paz en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, bendiciones.